Hola, pues vamos a resolver el problema que tenemos de la preparatoria en línea, el módulo 12 de la semana 2. Aquí en la semana 2 dice actividad integradora número 3, la electricidad de un globo. Pues bueno, dice así: cuando frotas tu cabello con un globo, este adquiere la propiedad de atraer algunos pequeños objetos, por ejemplo pedacitos de papel, además de resultar algo divertido de experimentar y casi mágico. Debemos comprender que se trata de un fenómeno que ha sido estudiado por varios físicos. Practica tus conocimientos. Bueno, pues vamos a entrar de lleno al problema para resolverlo. Dice así: un globo electrostáticamente cargado ejerce una fuerza de atracción sobre un papel de tal forma que se pueden identificar dos cargas positivas en la periferia del globo y una negativa en la periferia del papel. Las cargas del globo y del papel están colocadas en los vértices de un triángulo equilátero cuyos lados tienen una longitud de 3 centímetros, tal como se muestra en la figura. Se sabe que la carga Q1 tiene polaridad negativa con un valor de 10 microcoulombs, la carga 2 tiene polaridad positiva con una magnitud de 5 microcoulombs y la carga Q3 también tiene polaridad positiva con intensidad de 20 microcoulombs. Y aquí ponemos los datos. Pues aquí ya saben, tengo que cambiar algunos datos para no darle la respuesta, pero se trata exactamente del mismo procedimiento. Entonces aquí tenemos lados del triángulo, aquí me falta un acento, pero ya está. Entonces aquí pues vamos a considerar que son 3. Dice el problema: determina la magnitud de la fuerza de atracción resultante que ejercen las cargas Q2 y Q3 sobre Q1 y el ángulo del vector de la resultante. Utiliza el plano cartesiano para graficar el resultado de la magnitud de la fuerza de atracción. Entonces voy a tomar mis datos y los voy a copiar exactamente de cómo está el problema. Dice así: Q1 10 microcoulombs, y aquí lo pongo menos 10 microcoulombs porque es valor negativo. Q2 positivo de 5 microcoulombs, aquí está Q2 de 5 microcoulombs, y Q3 de 20 microcoulombs, aquí está Q3 positivo de 20 microcoulombs. Entonces sabemos que micro significa por 10 a la menos 6. Entonces aquí ya dejo los menos 10 por 10 a la menos 6 para que así yo lo pueda trabajar. Entonces, para que sepamos cómo lo vamos a hacer, pues voy a emplear la calculadora. Y con esa calculadora pues vamos a ir dando solución al problema. Bien, primero, ¿qué me dice la fórmula? La fórmula me dice: la fuerza es igual a la constante K que multiplica la carga 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Esta constante ya la tenemos, es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. De hecho no es 9, es un poquito menos, pero siempre se utiliza 9 para abreviar. Y bien, entonces lo que tengo que hacer es, para conocer entre Q3 y Q1, es sustituir los valores de estas literales Q2 y Q3 por Q1 y Q3. Y entonces ya lo pongo aquí. Entonces, empleando la fórmula: fuerza del 1 al 3 es la constante, aquí me dice la fórmula, la constante es 9 por 10 a la 9 por Q1. ¿Cuánto vale Q1? Q1 vale menos 10 por 10 a la menos 6, entonces este valor lo pongo aquí. Ya lo puse para que abreviemos y ya salga. Aquí está, menos 10 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Qué multiplica a Q3? Q3 lo veo acá, Q3 vale 20 por 10 a la menos 6, entonces este valor va aquí. Entonces lo veo aquí, aquí está, 20 por 10 a la menos 6. Entre la distancia al cuadrado. Acuérdense que la distancia es 3 centímetros, pero tengo que ocupar metros, entonces divido 3 entre 100 y me va a dar 0.3. Entonces aquí sería 0.3 al cuadrado. Y ahí está. Entonces ya tengo mi fórmula y ahora lo que tengo que hacer es hacer mis operaciones. Entonces, para que veamos cómo se hacen, pues lo vamos a hacer aquí también para que no nos falle. Y dice así la operación. Dice: basta multiplicar menos 10 por 10 a la menos 6 por 20 y todo esto por 9. Multiplicar esto y por esto es exactamente lo mismo que multiplicar esto, hacer la división y multiplicar por esto. Entonces no, como dice la regla,
el orden de los factores no altera el producto, entonces voy a empezar desde este lado. Entonces es 9 exponente a la 9 por, aquí tengo menos 10. Voy a manejar datos positivos, ya después nada más voy a saber que esto es valor negativo. 10 por 10 a la menos 6 por 20 por 10 a la menos 6. Entonces observen, estoy haciendo la multiplicación de la constante k de Q1 y de Q3. Doy igual y aquí me resulta 1.8. Entonces aquí tengo 1.8 Newton metro cuadrado. Bueno, aquí me faltó Coulomb al cuadrado. Bien, ahí está. Bueno, ahorita se lo ponemos. Ahí considero lo que va así. Y la división es 0.03 al cuadrado. Esto al cuadrado. Y me va a dar este valor que es 0.1239 metros al cuadrado. Ahí está. Entonces ahora lo que tengo que hacer es dividir 1.8 entre ese valor que acabo de obtener. Entonces es 1.8 entre 0.1239 y me da una fuerza de 2000 newtons. Negativo, ¿por qué negativo? Porque positivo por negativo, negativo por positivo me sigue siendo negativo. Aquí también sería un valor negativo. Bien, ahí está. Ahora hago exactamente el mismo procedimiento, pero ahora de Q2 sobre Q1. Entonces es la misma fórmula, Q1 por Q2, la misma constante, y voy a tomar los valores que empleé aquí arriba. Ok, ahí está. Entonces dice la fórmula. La fuerza de 1 a 3 es igual a K, la K aquí ya la tenemos una constante, 9 por 10 a la 9, por Q1, ¿cuánto vale Q1? Menos 10 por 10 a la menos 6, es el valor que está aquí, menos 10 por 10 a la menos 6. ¿Qué multiplica Q2? Ahora Q2 vale 5 por 10 a la menos 6. Ahí está, 5 por 10 a la menos 6 entre la distancia al cuadrado. Es igual a esta misma distancia, 0.03 al cuadrado. Entonces, ya vacié los datos y me voy a la calculadora. Y hago el procedimiento muy similar al que hice hace un momento. Entonces, pongo 9 exponente a la 9 por 10 exponente a la menos 6 por 5 exponente a la menos 6. Y todo esto me da de 0.45. 0.45. Perdón, si estaba bien ahí hace un momento, porque aquí tenemos Newton, pasa como Newton, Coulomb que multiplica por Coulomb que multiplica, entre Coulomb al cuadrado se eliminan y aquí ya no quedan los Coulombs, y metro cuadrado arriba y metro cuadrado abajo, pues ya después nada más me queda Newton. Ok, entonces 0.45, 0.03 al cuadrado, este valor ya lo habíamos obtenido hace un momento, 0.1239 metros al cuadrado. Hago la división, 0.45 entre el valor anterior,
que el ans es el valor anterior, es answer, la respuesta anterior, y me da de 500 newtons. Positivo, negativo, vamos a ver. Aquí era positivo por menos, negativo por más, negativo, entonces sigue siendo negativo. Bien, ya obtuve el valor de las dos fuerzas. Uno me da de 2000 y el otro me da de 500. Ahora necesito calcular la fuerza resultante. Para esta fuerza resultante hice una tabla donde voy a concentrar las fórmulas, los valores de las fuerzas que encontré. Observen aquí. La fuerza de 1 a 3, que es esta de arriba, me salió de 2000. Y la fuerza de 1 a 2, aquí no le cambié, perdón, aquí era de 1 a 2, me salió de 500. De acuerdo a las leyes que revisamos en el problemario, pues resulta que para x, como es el ángulo opuesto, se ocupa coseno, y para y, como es el ángulo adyacente, se ocupa la función seno. Entonces voy a poner aquí, ¿cuánto vale la fuerza en x? A ver si me explico. Voy a tratar de hacer un diagrama. Voy a dibujar un vector. Insertar. Yo cuando tengo un vector voy a considerar a ver si me explico. Tengo un vector. Este vector, que puede ser cualquiera de estos dos, como se ve en la figura. Vámonos al triángulo. Vean aquí, de 1 a 3 es un vector más o menos con esta diagonal. Entonces lo que hago con este vector, lo que tengo que hacer es descomponerlo en sus componentes. Una componente es en x, es decir, la que va exactamente de manera horizontal, así. Este es su componente en x, este sería componente en x. Y también lo descompongo en su componente vertical, que vendría siendo esta otra. Este es su componente en y, este viene siendo f en y. Y este lado es la fuerza resultante. Es decir, entonces, esta fuerza x, acuérdense, si considero el ángulo de este lado, f de x es igual a esta fuerza resultante por coseno del ángulo, y fuerza en y es igual a esta fuerza por seno del ángulo. Ok, vámonos entonces otra vez al problema. Y entonces aquí digo, ¿cuánto vale la fuerza? Pues aquí vale 2000 por coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? De 3 a 1. Vean aquí, de 3 a 1, este es un ángulo equilátero, su valor es de 60 grados. Entonces aquí pongo 60 grados. Y para la fuerza de 500, que es de 2 a 1, es este eje que va aquí. ¿Cuál es su ángulo respecto a la horizontal? Pues es 0. No hay elevación ahí. Entonces aquí le pongo 500 por coseno de 0. Aquí va a ser exactamente lo mismo, nada más que aquí va a ser
función seno. Entonces aquí pongo 200 seno de 60 y aquí va a ser 200 seno de 0. Y obtengo mis valores con mi calculadora. Aquí estoy. Entonces digo 200 por coseno de 60 menos 190. Acuérdense, aquí hay algo bastante importante. La calculadora va a tener radianes o va a tener deg. Deg significa que estamos ocupando el valor sexagesimal de 360 grados por el en un círculo. Bien, entonces ponemos aquí el valor que me dio. 2000 como nos había resultado negativo, entonces aquí era negativo. 500 también, entonces aquí va a ser positivo porque aquí sería negativo. Bueno, vamos a hacerlo completo para que veamos cómo sale. Entonces aquí es menos 200, entonces pongo menos 200 por coseno de 60 igual. Entonces aquí me da de 190.4825. Hago la misma operación, pero ahora con el valor de seno. Entonces digo menos 200 por seno de 60. Y aquí me da un valor positivo de 60.9621. Hago la otra operación ahora con que era 500, ok, ahí está. 500 coseno de 0, también eran valores negativos. Menos 500 coseno de 0 me da menos 500. Sí, porque como no tiene variación, pues da exactamente lo mismo. Y 500 seno de 0 menos 500 por seno de 0 me da 0. Es decir, pues no tiene componente en y. Bien, ya encontré los valores, los componentes de cada una de las fuerzas. Acuérdense lo que veíamos aquí. Esta es la fuerza resultante, la descompongo en sus dos vectores. Estos son sus componentes. Entonces, ya que los tengo, hago la sumatoria. La sumatoria de ambas en X. Digo 190.4825 menos 500. Vamos a analizar bien la situación. Si esta fuerza es positiva y esta es negativa, aquí hay una fuerza de atracción. Entonces, si esta es negativa y esta es positiva, también hay una fuerza de atracción. Entonces, estas dos fuerzas se van a sumar. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es hacer una suma de estas dos fuerzas. Hago mi suma, 500 más 190.4825. Y entonces aquí mi sumatoria en X me da de 690.4825. Hago lo mismo aquí, que también son valores que se suman. 60.96 más 0, pues me da 60.9621. Ahora bien, ya que tengo la sumatoria, ahora quedo en la función inversa. Ahora tengo sumatorias de fuerzas en X y en Y y voy a encontrar la fuerza resultante. Y aquí por teorema de Pitágoras que me dice
La hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que vienen siendo fuerza en X y fuerza en Y. Entonces, empleo la fórmula que me dice, ¿cómo encuentras la resultante? Entonces sería aquí, sumatoria de fuerzas en X, 690.4825, más sumatoria de fuerzas en Y, 60.9621, y todo esto al cuadrado. Entonces nuevamente empleo la calculadora. 690.4825 al cuadrado, y me va a dar ese número, que es bastante grande. Y el otro, 60.9621 al cuadrado, es 1716.37. Sumo este valor al anterior, 767.66.08, y me va a dar ese resultado. Y este valor le tengo que sacar raíz cuadrada. Entonces este valor es mi última respuesta y le doy raíz de mi última respuesta. Y ahí está el valor de la resultante. 693.1684 newtons. Bien. ¿Qué sigue? Ahora, de acuerdo a mi diagrama que aquí tengo, voy a encontrar el ángulo que va aquí en este punto. Entonces, empleo la función arco tangente que me dice y entre x. Entonces, como ya tengo los valores de y x, entonces de y, ¿cuánto encontré? 60.9621, y en x encontré 690.4825. Hago la operación. $60.9621 entre 690.4825, y me da ese valor, y ese valor es el que le voy a sacar arco tangente. 0.0882891. Acuérdense que entre más dígitos utilicemos, pues nos va a salir un resultado más exacto. Y este valor le saco arco tangente. Voy a hacerlo aquí con mi calculadora digital. 0.08828 arco tangente, y me da un ángulo de 41. Entonces aquí resulta que me da un ángulo de 41.44 grados. Bien, ¿qué es lo que vamos cómo lo vamos a graficar? Pues así como lo puse en la hoja que les estaba mostrando. Entonces aquí tengo una fuerza en X de 690 y un ángulo Y de 60.91. Acuérdense, pues casi está desproporcionado de 10 a 1. Y esta resultante viene siendo de 693, y el ángulo aquí que resulta de 41.44. Más adelante, ¿qué me dice? Menciona al menos 5 situaciones donde hayas presenciado aplicaciones de campos eléctricos. Pues bueno, acuérdense que la electricidad está presente en muchas partes y pues nos puede servir. Y explica en un párrafo de 5 renglones por qué el cabello largo se eriza al cepillarlo. Pues bueno, eso ya lo pueden investigar. Cualquier duda, pues ahí me dejan comentario, ya sea aquí en el video o en el foro de Aprendiendo. Quedo a sus órdenes. Hasta pronto.